Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Por hoy terminamos este capítulo de El Ritual. Buenos días amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy controversial aquí en la Ciudad de México. Hace algunos años apareció una figura que causó gran conmoción y causó una serie de comentarios y de especulaciones respecto a otro artista que había desaparecido unos años antes, y bueno, pues todo esto fue generando una gran cantidad de versiones y especulaciones, dado que este gran artista, ícono de la época de oro del cine nacional, de nombre Pedro Infante Cruz, que nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, se había considerado como muerto, como desaparecido, como muerto, el 15 de abril de 1957. Miren, les voy a contar una anécdota personal respecto a este asunto. Más o menos por allá, por 1983, mi madre, mi progenitora, doña Rosa Berta Esquivel Zúñiga, que en paz descanse, me platicó, me dijo: ¿qué crees, hijo? Mira, ayer en un festival que tuvieron, ella trabajaba en una institución pública, trabajaba en el ISSSTE en ese entonces, y entonces me dijo: mira, hijo, estuvo ayer un cantante, nos llevaron al festival a un cantante de nombre Antonio Pedro, y este señor Antonio Pedro era un agente que cantaba, me decía ella, muy parecido a este ídolo, a este ícono del cine nacional de la época de oro, a Pedro Infante, y me dijo que se parecía mucho, que tenía un parecido físico increíble, que prácticamente sus gestos, sus movimientos, la voz, las expresiones y el color de la voz eran parecidos, muy parecidos o iguales prácticamente a los de este gran cantante, gran personaje, de uno de los más grandes ídolos que se han dado en este país. Pedro Infante fue cantante, fue actor, les digo, el máximo ícono de la época de oro del cine nacional, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Hay siempre en la vida de todos los seres humanos, famosos y no famosos, un currículum visible y otro invisible. Es decir, una cosa es la que nosotros decimos de nosotros mismos, la que nosotros actuamos todos los días para convencernos de que somos buenas personas y todo este tipo de cuestiones, pero todos hemos cometido errores. Dice una canción de esta época, de esa época de oro del cine nacional, una canción de Álvaro Carrillo,
Dice, como se lleva un lunar, todos solemos una mancha llevar. En este mundo tan profano, quien muere limpio no ha sido humano. Entonces, bueno, pues nosotros, todos los seres humanos, tenemos algunas cosas que esconder, tenemos algunas cosas en nuestro currículum oculto. Y probablemente esta sería la razón de que Pedro Infante enfrentara una situación de muerte, enfrentar una situación que lo pusiera en riesgo de perder la vida. Esa es una de las especulaciones que se levantaron respecto a este personaje allá por 1983, cuando se supone que este otro personaje, Antonio Pedro, apareció en este entorno, en esta realidad mexicana que transcurría amablemente como siempre. Era otro México, allá en los años 80, estamos hablando de 1983, antes del terremoto que, bueno, pues nos demostró, nos convirtió en otra sociedad. Yo tengo la teoría personal de que en 1985, a partir de aquella catástrofe, nos convertimos en otra sociedad. Pero hasta esa época, hasta 1983, que es donde yo les digo que apareció este otro personaje, este señor de nombre Antonio Pedro, que él decía ser Pedro Infante, aunque no lo admitía directamente ante las cámaras y micrófonos de televisión. En lo privado, a mucha gente, entre ellas, les digo, mi progenitora, mi madre, escuchó a este señor decir que él era Pedro Infante, y dice que, bueno, pues en ese festival donde ellas lo escucharon, mi madre y sus compañeras de trabajo, ella era de esa época. Mi madre nació en 1937, Pedro Infante nació en 1917. Para estos años de fama de Pedro Infante, hasta su supuesta muerte en 1957, ella lo conocía perfectamente, y bueno, pues eran fans, toda esa generación eran fans de este señor, de Pedro Infante. Es difícil saber si realmente en aquella época, en el accidente supuesto, bueno, el accidente que sufrió la nave donde Pedro Infante había abordado una mañana de abril de 1957, el 15 de abril de 1957, se estrelló en Mérida, en Yucatán. Empezó a haber muchas versiones. Algunas personas decían que habían visto saltar a este personaje y caer saltar del avión y caer en los árboles, y que había quedado muy malherido, pero que sobrevivió a este asunto. Ahora, hablaba de un currículum oculto, hablaba de una situación o una serie de situaciones que habrían llevado a que esto sucediera, que no fue un accidente como tal, sino que fue un sabotaje, que fue una instrucción dada por alguien poderoso para desaparecer al personaje de este mundo. Y que, bueno, pues de alguna manera este personaje sobrevivió, y hasta aquella época de 1983 reaparece. Hay muchas coincidencias respecto a este caso. En 1983 muere el supuesto personaje político, una figura política de primer nivel, que en 1983 muere, desaparece físicamente, y es cuando aparece Antonio Pedro, este supuesto Pedro Infante. Entonces, Antonio Pedro y Pedro Infante serían la misma persona, nada más que muchos años después. El accidente sucede en 1957, hasta 1983 vuelve a aparecer. Entonces,
Otra coincidencia es que este personaje, cuando reaparece, tiene la edad que debería tener Pedro Infante a esas alturas. Y un parecido físico extraordinario, un parecido físico enorme. Dicen las voces populares que este señor Antonio Pedro se refugia en la Sierra de Chihuahua. Algunos otros lo ubican como que después del accidente se hubiese refugiado en la Huasteca Potosina, otros dicen que en Veracruz y otros dicen que en la Sierra de Chihuahua, donde el mismo Antonio Pedro ha mencionado en algunos momentos, en algunas entrevistas, mencionó que estuvo mucho tiempo en la Sierra de Chihuahua. Entonces, estas cosas coinciden, aunque lo que yo descartaría desde mi perspectiva personal es que haya estado en Veracruz, porque el personaje con el que tenía el conflicto era de origen veracruzano. Entonces, probablemente, lo más seguro es que no se hubiera ido a esconder ahí donde estaba este asunto. Parece de un thriller, de una novela de misterio, pero sí, efectivamente, este ícono del cine nacional, este personaje desaparece y vuelve a aparecer hasta el 1983. Todas estas cosas son difíciles de corroborar, son difíciles de saber en un país donde, como el nuestro, donde, por ejemplo, casos como el de Carlos Alberto Madrazo y el Pelón Osuna, que era un tenista que iba en un vuelo comercial. Carlos Madrazo tenía conflictos políticos. Se dice que el avión fue saboteado y que tuvo un accidente y mueren en esa, desafortunadamente, el tenista, uno de los mejores tenistas, quizá el mejor tenista que ha habido en México, y este político, Carlos Alberto Madrazo, mueren en un avionazo, y nunca se supo si fue realmente saboteado o no ese avión, porque nunca se hicieron investigaciones realmente serias al respecto. Se dio por accidente, igual que en el caso de este personaje que estamos hablando, del de Pedro Infante, o en el caso, por ejemplo, de la desaparición de Jacobo Grinberg, un científico mexicano de los más connotados, que había aparecido dando una serie de conferencias o de pláticas en programas incluso de Europa, en España, en diversos lugares, y en 1994 desapareció y no se volvió a saber. Escuchen ustedes bien, no se volvió a saber de Jacobo Grinberg nunca. No se encontraron restos, no se hizo una investigación seria, y total que desaparece sin dejar rastro. Igual que, por ejemplo, en 1994 nos dan la tesis del asesino solitario de Luis Donaldo Colosio, tesis que es muy difícil de creer para la mayoría de nosotros, o para todos nosotros en lo general. No se hacen investigaciones realmente serias. En ese mismo año desaparece Muñoz Rocha, un diputado al que se le acusa de haber orquestado otro homicidio. Y entonces, bueno, en un país donde todas estas cosas han quedado sin aclarar, el homicidio de Ruiz Massieu, todo esto en el año de 94, Jacobo Grinberg, Muñoz Rocha, Ruiz Massieu, y recientemente, en el sexenio anterior, la desaparición de 43 personas, y también nos dan una verdad oficial que oculta la verdad real. Entonces vemos cómo hay un dossier oculto y un dossier visible en la vida de las personas y en la vida de las instituciones.
Entonces, bueno, para saber cuál fue la realidad, para saber si existió un conflicto, se dice que este político con quien habría tenido el conflicto Pedro Infante, le puso, cuando venía al Distrito Federal, le ponía 2 guaruras para que lo anduvieran cuidando. ¿Cuál sería la pretensión de que un personaje de primer nivel, de primerísimo nivel, le pusiera guaruras a otro personaje de la vida artística de primer nivel? Esto es algo rarísimo. La problemática que yo veo ahí no era para cuidar al personaje de alguna suerte de atentado o alguna cuestión así, o probablemente era para saber cuáles eran sus movimientos y sus actividades, porque se dice que habría tenido amoríos con una persona sentimentalmente ligada a este personaje de primerísimo nivel. Era del primer nivel, pues, prácticamente, y entonces seguramente yo veo ahí la razón por la que le pusieron los guaruras, porque pues no se ha sabido, salvo cuando alguna actriz o alguna de estas mujeres del jet set, del espectáculo, anda con algún poderoso, pues le ponen guaruras, pero no tanto para cuidarlas de otras cosas, sino para monitorear la actividad de estos personajes. Entonces, pero bueno, pues es cuando están ligados sentimentalmente. En el caso de este personaje, Pedro Infante, ¿qué liga podría haber tenido este personaje de primer nivel con el que se dice que tuvo el conflicto? También era amigo de Cantinflas y de otros grandes actores de ese tiempo, y bueno, pues no a los demás no les ponía guarura. Entonces, ¿por qué se le puso guarura a este personaje? Vaya usted a saber y saque sus propias conclusiones. Hay que ir sacando conclusiones aquí, nosotros tendríamos que ir sacando conclusiones, porque difícilmente vamos a saber cuál es la realidad. Pocas personas cercanas a estos círculos, pues son las que tienen la versión del mapa completo. Este personaje político, les digo, muere en 1983, y es cuando reaparece en la escena pública un personaje como Antonio Pedro. Ustedes pueden checar en internet, hay muchos videos donde se hacen comparaciones, incluso hay uno de una televisora donde hacen comparaciones por cuadros de los movimientos y de los rasgos de la cara. Algunas gentes aducen que no era porque tenía los rasgos un poquito más toscos de los que los tenía el personaje en cuestión, de los que los tenía Pedro Infante. Sin embargo, se nos olvida que en muchas ocasiones, y esto es una realidad, que nosotros, con el paso del tiempo, con el envejecimiento, se van distorsionando en cierto sentido las facciones de nuestro rostro. Por ejemplo, con el envejecimiento hay un crecimiento de la nariz, un crecimiento de las orejas, aparecen arrugas, aparecen algunos otros decaimientos faciales, que es donde más afecta la vejez. Bueno, y en otras partes, pero evidentemente a los 40 años, si nació en 1917 y estamos hablando de un accidente que ocurrió en 1957, el personaje de Pedro Infante tenía 40 años. En 1983 ya no tenía 40 años este personaje. En 1943 ya su edad era mucho mayor, y entonces tendría los efectos del envejecimiento.
Incluso el color de los ojos o la contextura de los ojos va cambiando un poco. Cambian muchas cosas, ¿no? Cambian muchas cosas en la vejez. Y aún así el personaje, la similitud entre ambos personajes en las fotografías que hay por ahí es asombrosa. Yo llegué a ver a este personaje también en video, como muchos de ustedes. Les digo, mi madre me hizo una narración cuando lo vieron frente a frente, y era asombroso el parecido de este personaje con Pedro Infante. Entonces, en 1983, que desaparece este señor, este político, aparece en escena Antonio Pedro. Más o menos este cuate tenía una estatura, este Antonio Pedro tenía una estatura de unos 69, unos 70, unos 68, entre unos 68 y unos 70. También, si hubiese sido más alto Pedro Infante en su juventud, con el envejecimiento se va uno achaparrando, se va uno haciendo más chaparro. Pero hay una serie de contradicciones. Por ejemplo, en una entrevista que da la hija de Pedro Infante, Irma Infante, en una entrevista en la televisión, le dice al interlocutor que su padre medía 1.70. Después pasa el tiempo y hay otra entrevista hay otra entrevista en más o menos ya por ahí, por los años de donde este Antonio Pedro estaba muy solicitado, con Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, y ahí esta mujer, la misma Irma Infante, dice que su padre medía 1.77. Fíjense cómo, pero lo hace para desacreditar de alguna manera las presentaciones quizá de este personaje, porque es un impacto grande el de repente pensar que alguien está muerto y de repente encontrarse con que no, o empezar a pensar que no está muerto este cuate, que no estaba muerto Pedro Infante, que se había ido y que había para esconderse y que había regresado. Cosa que les vuelvo a comentar e insisto nuevamente que sería pues prácticamente una cuestión de para Ripley, ¿no? Que alguien a quien se consideraba muerto reaparezca. Entonces, esto causa una serie de trastornos y de conflictos difíciles de digerir. Es entendible que hayan tenido tanta reticencia estas personas a buscar la verdad. Miren, como dato nada más, James Watson junto con Maurice Wilkins reciben el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 cuando descubren el genoma humano. Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo ahora sobre el genoma humano al regresar de un corte. Vamos a un corte y regresamos para continuar descubriendo el misterio de Antonio Pedro, o el fantasma de Pedro Infante, o el mismo Pedro Infante. Regresamos en un momento. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos.
Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos a su mundo enigma. Saludos a Ana Laura López, a Dylan e Iván Vargas, que nos están viendo en Pachuca. Un saludo a Emilio Álvarez, saludo a Lucino Ortiz, saludos a Azu Azul. Azu Azul dice, yo digo que sí era Pedro Infante. Probablemente lo llegó a ver en algún momento. Saludos a Yanni Salazar, que también nos está viendo. Saludos a todos los misterionautas que están siguiendo esta emisión del programa. Y bueno, hablábamos de las pruebas de ADN que fueron descubiertas en 1962 con estos dos científicos, Watson y Wilkins, que reciben el premio Nobel y que con estas famosas pruebas de ADN, este descubrimiento del ADN, se puede comprobar o autentificar lo que es los parentescos familiares. Saludos también a Gustavo Maguey y a Mateo Camachos. Bueno, pues hace 35 años ya se pueden hacer las pruebas de ADN gracias al descubrimiento de Watson y Wilkins. ¿Por qué nunca se hizo una prueba de ADN de este personaje con los hijos del cantante? Hay algo ominoso en esto. Si ya se podrían hacer las pruebas de ADN, ¿por qué no se llevó a cabo una prueba con alguno de los personajes? Porque nunca se prestaron. Aparentemente había una especie de temor a saber la verdad, o había una especie de desprecio al personaje de Antonio Pedro por parte de los hijos del cantante. Si se ha podido hacer pruebas de este tipo con animales prehistóricos que se han encontrado congelados, ¿por qué no se hizo una prueba de ADN entre Antonio Pedro y los hijos de Pedro Infante? ¿Por qué nadie ha hecho la película de la vida de Pedro Infante considerando estos factores? ¿Por qué la película de Miguel Zacarías en 1966 fue pues una película bastante novelada, diría yo hasta chafa, perdónenme ustedes, pero esa es mi apreciación personal? Aunque el guión haya sido escrito por la señora María Luisa León, que fue la única esposa de Pedro Infante, la única mujer que se casó con el personaje, con Pedro Infante, fue la que escribió el guión de la vida de este personaje, pero lo hicieron, yo creo que para abonar a la imagen de ídolo que tenía este señor, Pedro Infante. Hay enigmas científicos, hay enigmas populares, pero los enigmas populares como son enigmas bastante complicados, bastante complejos, porque la gente que está alrededor de esto, la gente que está alrededor de ello, pues realmente aporta sus opiniones, sus comentarios, pero en realidad las cuestiones de saber si es verdad o no se van difuminando entre mares de opiniones.
Voy también a saludar a Isa Buc, a Mario Carvajal, a Héctor Maldonado y a Dan Martínez Sánchez, que también, bueno, pues nos están aquí enviando opiniones y algunas preguntas. La primera hipótesis dice que Pedro Infante había estado en una relación sentimental, les decía yo, con la esposa, la dama de un político de primer nivel, y la mayoría de las personas piensan que ese político era un expresidente. La consecuencia es que se ordenó su desaparición o su muerte. La segunda hipótesis es que Pedro Infante estaba por ser detenido por contrabando. También fue una persona a la que se le ligó de alguna manera a las cuestiones del contrabando. Y entonces estaba por cumplirse una orden de aprehensión y lo iban a meter realmente a la prisión, que alguien de ahí le avisó, fingieron el accidente y él desapareció. La tercera hipótesis es que Pedro organizó un simulacro para retirarse de la vida pública y evadir los problemas personales que se le iban acumulando. Algunos por sus desórdenes personales, por su forma de ser, por sus divorcios, su divorcio de María Luisa León, el matrimonio con Irma Dorantes, después la separación de esta misma mujer, y la consecuencia, bueno, pues fue tratar de desaparecer de la vida pública, autoexiliarse y permanecer de incógnito. Al fin y al cabo, pues ya había estado ya había gozado y disfrutado de la fama, y probablemente esto hubiera sido una de las hipótesis. Es la menos probable. La más probable es la de el lío que tuvo con la esposa del político, porque incluso hay una foto en la Lotería Nacional con la esposa de este político que generó después muchas especulaciones. Hay una señora, Teresa García, que es emeritense, que es de allá de Mérida, Yucatán, o era de Mérida, Yucatán, que menciona que su abuelo en Yucatán salía seguido con un amigo a quien él llamaba Perico, y de quien no les daba ninguna seña ni santo de nada. Hablaba muy bien, tenía mucho cuidado en no revelar quién era su amigo o de dónde había surgido este señor. Lupita Torrentera, una de las que fue ligada sentimentalmente a Pedro Infante, señala que Pedro Infante ya vivía con una señora en Yucatán. Este es otro de los elementos de conflicto que podría haber tenido este señor, donde sucedió el accidente de su supuesta muerte. La desaparición de Pedro Infante es que al momento de dirigirse al avión, dicen algunos, fue detenido por agentes y llevado a las Islas Marías. Es muy poco probable porque no hay registro de su ingreso, aunque sabemos cómo se las gasta en este país, cómo se las gastan para las desapariciones forzadas, o cómo se las han gastado en gobiernos anteriores para este tipo de cosas, para desapariciones forzadas, o no hacer registros de detenciones. Algunos dicen que fue a dar a un penal de Nayarit o de Sonora. Hay otra versión donde se menciona que probablemente Pedro Infante estuvo internado en la Castañeda, donde pudo haber sido recluido y torturado en venganza con los amoríos de la esposa del político, por los amoríos con la esposa de este político. Es poco probable también porque, bueno, pues si hubiera sabido, aunque si nosotros recordamos, si nosotros vemos, también aquel individuo de nombre Carlos Trejo, me parece, como el del Cazafantasmas,
fue recluido durante 25 años en un manicomio por intentar matar a Díaz Ordaz, un intento fallido de matar a Díaz Ordaz por lo del 68. Los agentes intentaron detenerlo, escapó, hirieron al otro piloto y nunca pudieron subir al avión que terminó estrellándose. Esa es otra hipótesis. Y la otra de las hipótesis es que los agentes, por simpatía con Infante, le sugirieron que se escondiera y bueno, pues les hizo caso. Ahora, por el cambio de vuelo imprevisto, los agentes no complementan la orden de aprehensión de Pedro Infante, boicotean la aeronave con el propósito de que ésta se accidente y Pedro Infante muere en el mismo. Pedro Infante aborda el avión junto con el capitán Vidal, el mecánico Bautista y un joven que le solicita que lo lleven a México. Es un mecánico ahí. Este hecho no lo reporta el capitán Vidal a la torre de control, pero personas que acostumbran a ir a ver el despegue de los vuelos de Pedro Infante aseguran que el joven abordó el avión con ellos. El capitán Vidal carreterea la nave y la coloca en posición de despegue. Se informa por radiocomunicación al puesto de control de TAMSA. Esta es la empresa que controlaba y manejaba el avión de donde se supone que Pedro Infante subió para despegar. Inician el vuelo, pero antes de 10 minutos la carga del avión se suelta por el boicot y el avión empieza a bambolearse, no puede alcanzar a elevarse adecuadamente. Pedro, como copiloto, se levanta y va a la zona de carga, empieza a tirar parte de la carga para aligerar la nave. El avión empieza a bajar en picada y a pocos metros de altura la nave da un vuelco colocándose panza arriba y empieza a golpear las copas de los árboles. Pedro cae del avión sobre esos árboles y se fractura varias costillas y un brazo. La nave continúa en descenso, regando combustible en llamas y matando a 2 personas en tierra, una de ellas por quemaduras producto de haber sido rociada por el combustible. Personas que observan lo que sucedió se convierten en testigos oculares y reportan haber visto a Pedro Infante lanzarse del avión, enviando una carta a doña Cuquita de que Pedro está vivo y que lo busquen por la ruta que siguió la nave en su accidente. Envían otra carta a una revista llamada Cine Mundial en la que aseguran que Pedro Infante está vivo pero mal herido y con signos evidentes de haber perdido la memoria. En el lugar del accidente no se logra reconocer los restos de Pedro Infante, pues no se localiza ningún cráneo con una placa de platino, solo se encuentra un brazo desprendido con una esclava de oro que se supone que es la de Pedro Infante. Pero, amigos que nos escuchan, Pedro Infante había mandado hacer otra placa de ese tipo para el capitán Vidal. El capitán Vidal era muy amigo de Pedro Infante, es el que le enseñó a volar, es el que le asistía en sus vuelos, en sus traslados de un lado a otro. Y entonces, bueno, pues probablemente, si nosotros lo vemos sin apasionamientos, es muy probable que la esclava de oro, esta que decían que pertenecía a Pedro Infante, haya sido la del mayor Vidal, la del capitán Vidal. Y ahora nunca se vio el cuerpo de Pedro Infante. Dicen que quedó reducido a 75 centímetros. Esa es una de las versiones que se da. Y entonces, ¿cómo se puede? No se hizo una investigación seria al respecto,
¿Por qué no se hizo una investigación seria? Probablemente porque no se quería destapar o descubrir la verdad, no se quería que se investigara. ¿Y por qué no se quería que se investigara? Porque muy probablemente en efecto había móviles políticos de cuestiones sentimentales ahí, cuestiones muy sensibles que no se quería que se descubrieran, que no se quería que se destaparan por ahí. También mandamos un saludo a nuestro amigo Mauricio Gómez y continuamos, bueno, con este enigma popular de Pedro Infante, de la vida de Pedro Infante y de la aparición de Antonio Pedro. Entonces, bueno, con esta versión de la narración de algunos testigos que dicen haber visto que Pedro Infante saltó del avión, cayó entre las copas de los árboles, quedó terriblemente herido y que perdió la memoria y que tuvieron que esconderlo, que tuvo que irse a esconder durante mucho tiempo por temor a que hubiese represalias en este asunto. Bueno, pues se puede ver que no hubo suficiente investigación. De por sí no se documentan bien los casos, no se hacen investigaciones de peso o no se hacían. Si no se hacen ahora, imagínense en los años 50 cómo era la cosa, en 1957 cómo era la cosa. Miren, otro indicio lo encontramos, hay una canción que canta Pedro Infante, de las últimas que grabó, que se llama Mi Aventura, y hay dos frases que llaman particularmente la atención en esta canción. Dice: busqué a la más fatal de las mujeres y quise hacer con ella un gran amor. Busqué a la más fatal de las mujeres. ¿Quién es la más fatal de las mujeres? Pues una mujer que tiene un compromiso, una mujer que está vinculada con alguien poderoso. Este pudiera ser un mensaje entre su música para aquella pareja sentimental. Busqué a la más fatal de las mujeres y quise hacer con ella un gran amor. Luego, otra de las frases que llaman poderosamente la atención es: perdiendo por mi gusto mi gran felicidad, hoy sé que no se juega con la suerte. Fíjense ustedes, perdiendo por mi gusto mi gran felicidad. ¿Cuál gran felicidad? Pues que había alcanzado su sueño de toda la vida, había logrado ser un gran cantante, había logrado ser un personaje icónico del cine. Y dice: hoy sé que no se juega con la suerte. Perdió por su gusto, por darse un gusto, por tener a una mujer bella, digamos, perdió su felicidad y dice: hoy sé que con la suerte no se juega. Entonces, bueno, pues son indicativos de que este personaje perdió todo por nada, que estuvo enamorado de esta mujer y bueno, aparentemente sucede el accidente, desaparece y repito, en 1983 muere este señor, este político del que se sospecha que era el rival de Pedro Infante, el contrincante de Pedro Infante. Y aparece Antonio Pedro. Antonio Pedro empieza a hacer presentaciones en diferentes lugares de la capital. Es un personaje que no tiene un pasado verificable. Ese es otro de los indicios que se dan. No tiene un pasado verificable. Este Antonio Pedro es un personaje que dice haber estado muchos años en la Sierra de Chihuahua,
¿Por qué en la Sierra de Chihuahua? Seguramente muchos decían que Pedro Infante se había ido a esconder ahí para no ser, para no ser aniquilado, ¿no? Entonces, este cuate, si ustedes ven las filmaciones, las grabaciones, que hay muchas en YouTube, ustedes le pueden poner a Antonio Pedro y aparece este cuate cantando. Este señor murió hasta 2013 con 96 años de edad, que sería la edad que en 2013 tendría Pedro Infante. Este señor, les digo, tenía los rasgos infinitamente parecidos a los de Pedro Infante, a pesar de que del deterioro de la vejez, del deterioro que se genera con el paso del tiempo en el rostro humano. Pero el físico, incluso el físico, era un físico que no estaba muy decaído. Pedro Infante era un hombre que hacía mucho ejercicio. Antonio Pedro era un hombre que parecía haber hecho mucho ejercicio en su juventud, porque se veía físicamente muy bien este señor. Ahora, algunos decían que Pedro Infante tenía diabetes. Entonces, que se cuidaba mucho, que hacía mucho ejercicio, que comía, que trataba de comer cosas sanas, etcétera, etcétera, y que siempre estaba en forma. Si nosotros vemos las comparativas de las fotografías, les digo, hay una de una televisora donde van tomando diferentes ángulos, van viendo diferentes postales de ambos personajes y haciendo la comparación en la pantalla, y se ve con mucha claridad el enorme parecido, el asombroso parecido físico, además o amén del parecido en la voz, además del parecido en la sensibilidad para cantar, que eso es algo que no se puede adquirir más que siendo el personaje mismo. Los hijos de Pedro Infante entonces siempre negaron que este señor fuera su padre, ¿no? Negaron que este señor fuera su progenitor, y siempre, nunca, les digo, hasta 2013 murió. Entonces hubo mucho tiempo para que se pudiese haber hecho una prueba de ADN. Incluso ahora, si pudiesen rescatar, por ejemplo, algún diente o alguna algo donde se pudiera sacar su ADN, pues se podría hacer, porque todavía se podría hacer una comparativa, porque todavía están vivos algunos de los hijos de Pedro Infante. Las desapariciones forzadas han sido una constante en nuestro país desde el tiempo de la colonia. Ya deje usted en gobiernos pasados. Desde la época colonial, el uso de la fuerza del poder político y la fuerza pública han sido una regla, desgraciadamente, y no han sido la excepción. Entonces, ¿por qué no pudiera haber sucedido algo así? Les hablaba yo al principio del programa de que en el currículum oculto, bueno, pues todos tenemos algunas cosas que nos comprometen y que preferimos obviar, que preferimos no sacar nunca a la luz. La sacralización del poder en México por los grupos que se amafian y cuidan sus intereses, sean económicos, políticos, amorosos, o en el círculo donde la intromisión no se permite, como son los elementos que pudieran darle sentido a este caso. Así que la amistad en ciertos círculos sociales es hasta cierto punto peligrosa, como una especie de campos minados, y quizá Pedro Infante pisó una de esas minas que generan una gran reacción en cadena, y tuvo la suerte de escapar. Esto es lo que yo pienso, que tuvo la suerte de escapar, y que en el momento que ya hubo un cambio, porque incluso, fíjense ustedes,
hay muchas coincidencias en esto, la edad y todas estas cosas, y además otra coincidencia es que en 1983 había una especie de cambio de régimen. Aparece Miguel de la Madrid como presidente de México y aparece con él la tecnocracia y esta famosa, tan llevada y traída doctrina neoliberalista empieza a aparecer a partir de Miguel de la Madrid. Y recuerden ustedes que mete a la cárcel a personajes como el Negro Durazo y gentes que representaban a la vieja guardia priista. Entonces, todo esto nos da algunas indicaciones de que ese era el momento preciso. Si había que reaparecer, si estaba vivo Pedro Infante, era el momento preciso para poder reaparecer, porque había muerto el personaje con el que tenía las rencillas y había un cambio de régimen político, y entonces la gente del antiguo régimen seguía teniendo poder, pero ya un poder acotado por las nuevas reglas de la política en 1983. La señora Teresa García, esta que les hablaba yo al principio, cuyo abuelo habría tenido nexos de amistad con Pedro Infante o con Antonio Pedro, dice que en algún momento desechó un paquete de ropa, un bulto de ropa que su abuelo había guardado celosamente en un cajón, que era ropa que estaba sangrada, era ropa que tenía rasgos ahí de sangre, de haber sido como quemada, que provenía probablemente de un accidente, y que ella en esa manera que tenemos la gente joven, muy lacónicamente agarró la ropa y la tiró. Así como cuando mi madre, les comentaba yo al principio del programa, me dijo que había visto a alguien que cantaba igual y que se parecía mucho a Pedro Infante, yo le dije: ay mamá, Pedro Infante ya se murió. Eso es lo que yo le dije en ese momento. Pero al paso del tiempo, con los acontecimientos, con el recuerdo y la serie de sucesos que se fueron dando, entonces me interesó particularmente el asunto y empecé a investigar un poco más sobre este caso. Hay también testimonios de la compañía TAMSA, donde se escucha la voz de Pedro Infante en el momento de ir a hacer el despegue. Se empieza a escuchar que Pedro Infante habla y dice que están listos para despegar y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos eran testimonios de que el vuelo de TAMSA se iba a llevar a cabo de manera normal. María Laria era una famosa entrevistadora y ella entrevista a Antonio Pedro, y Antonio Pedro, este misterioso personaje, le dice a María Laria que él estuvo mucho tiempo en la Sierra de Chihuahua. ¿Qué hacía este cuate en la Sierra de Chihuahua y cómo se le ocurre después venir a la Ciudad de México? Pregúntese usted, que me está escuchando, para ir ya cerrando nuestro programa y para que usted vaya sacando sus conclusiones. Pregúntese usted por qué una persona que se refugia en una sierra, que está en la Sierra de Chihuahua durante muchos años, de repente agarra sus chivas, agarra sus cosas y se viene a la Ciudad de México ya a una edad avanzada, y empieza a tratar de retomar una carrera artística o de tomar una carrera artística. ¿Cree usted que esto sea posible? Saque usted sus propias conclusiones. Entonces, bueno, pues de cualquier manera, para despedirnos, debemos decir que de cualquier manera nunca hubo claridad respecto a estas cosas. La verdad se quedó vagando entre los siniestros laberintos del poder y entre los afectos
y entre los recuerdos y entre los pensamientos de los familiares de Pedro Infante y de Antonio Pedro, que murió en el año de 2013. Saque usted sus propias conclusiones, nosotros les damos nada más la información y bueno, pues nos despedimos de esta emisión de Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otro de estos enigmas. Esta vez fue Antonio Pedro o Pedro Infante. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.